Bienvenidos a esta sección de Instagospel, donde os vamos a meditar, como todos los domingos, el Evangelio del día de hoy, de este domingo. Estamos en el fin de semana del Buen Pastor. Y por eso vamos a meditar el Evangelio que vamos a meditar hoy es Juan, capítulo 10, versículo del 1 al 10. Y os voy a poner un poco en composición de lugar, ¿no? Jesús está hablando a los fariseos y les está hablando una parábola de cómo es Él y cómo es el buen pastor, cómo es su corazón y cómo son los discípulos de ese buen pastor. Y por eso dice que el pastor, cuando entra al redil, las ovejas escuchan su voz y le siguen. Concretamente, nosotros nos vamos a centrar en el versículo 4, que dice lo siguiente, dice, cuando ha sacado todas las ovejas, camina delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Fijaros, cuando nosotros escuchamos esto de un redil, nos viene a la imaginación como que cada pastor tiene su redil, porque es lo que conocemos ahora. Pero, sin embargo, en la época de Jesús no era así. No todos los pastores tenían su propio redil, sino que todas las ovejas estaban en un mismo redil. Y por la mañana, cuando llegaba el pastor, llamaba el pastor a las ovejas y su rebaño le seguía. Solo las ovejas de su rebaño, porque eran capaces de conocer el pastor. Por eso, en el día de hoy, te digo, tenemos que tener dos actitudes, las actitudes que nos pide el Señor hoy en el Evangelio. La primera es tener la escucha y la segunda, el seguimiento. La primera, ante la escucha de la palabra de Dios, es importante que podamos ver a Dios en todos los acontecimientos de nuestra vida. Dios habla a través de signos y palabras. La palabra de Dios y signos en los diferentes acontecimientos de nuestra vida. Y es importante que tú aprendas a escuchar y a ver esos signos en los que Dios te habla. Porque si no, a veces no podremos conocer al pastor y no podremos seguir a ese pastor. Por eso te animo a que empieces a aprender a escuchar la palabra de Dios. Solo quien está atento a la voz del Señor es capaz de evaluar en su propia conciencia las decisiones concretas de su vida según el obrar de Dios. Y por eso te animo en este momento a que aprendas a escuchar la palabra de Dios, a que aprendas a ver cómo Dios habla en tu vida y así poder tener un conocimiento profundo del amor que Dios te tiene a ti. Y lo segundo, muy sencillo, cuando uno ya ha escuchado la palabra de Dios, ha escuchado a Dios, le sigue como estas ovejas. ¿Por qué? Porque cuando uno ha conocido a Dios y ha escuchado su palabra, sabe que detrás de él no le va a pasar nada y puede seguir hacia adelante. Yo por eso te animo a que escuches la palabra de Dios en todo momento, pero sobre todo que le sigas. Un cristiano no es simplemente una persona, un borreguito, que va porque no hay otra cosa que hacer, sino porque sabe que confía en su pastor. Por eso te animo a que confíes en ese pastor que es Cristo. De la escucha deriva el seguir a Jesús y se actúa como discípulo después de haber escuchado y acogido interiormente las enseñanzas del Maestro para vivirlas cada día. Por eso, si tienes una actitud de escucha como la Virgen María en este mes de mayo, podrás ser un buen discípulo de Cristo porque podrás seguir verdaderamente a Jesús. Si no, simplemente serás uno más y eso Jesús no lo quiere. Quiere que seas un discípulo como Él. Por eso te animo, joven, en este fin de semana a dos cosas. Escucha para poder conocer y segundo, para poder seguir.